Bueno, entonces, bienvenidos, buenas tardes o buenos días a la gente que está en América Latina. Eh, Estamos aquí con el siguiente webinar organizado por Sepsicopalis, pero esta vez en colaboración con el grupo de espiritualidad de la SECPAL. Entonces es un honor poder colaborar y hacer esta cooperación y creo que va a ser muy interesante el tema de hoy. Eh, entonces, bienvenidos todos. Comentaros que hemos puesto a grabar la sesión con la idea de hacerlo accesible para los socios de SECPAL. Entonces, si alguien no quiere pues que se le vea, pues puedes apagar la cámara si no tienes apagada la cámara o incluso puedes cambiar el nombre que tienes puesto, lo que quieras, que cada uno se sienta libre de esto. Eh, y la idea es que luego podemos mandar con el newsletter de SECPAL el enlace por si alguien no ha tenido acceso todavía a escuchar. Entonces, bueno, pues estamos encantados de contar con nuestras invitadas hoy y voy a dar paso enseguida para no quitar tiempo a Nadia Colet, a Mónica Dones y a Eva Jiménez, que nos van a hablar sobre la espiritualidad como eje transversal de la función. Así que gracias por estar aquí con nosotros y te paso la palabra, Nadia. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Lori, a todo el grupo por la invitación a este espacio de encuentro. Eh, yo trabajo como arte terapeuta en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, y estoy encantada de presentar a mis dos compañeras del grupo de espiritualidad, SECPAL, el GES, ¿no? Y también lo somos del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica. Mónica Donés es enfermera en el equipo de soporte en cuidados paliativos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, máster en cuidados paliativos y en bioética, y es vocal de espiritualidad en la Junta de la SECPAL. Eva Jiménez también es enfermera y coordinadora de equipo de cuidados paliativos de soporte a domicilio en Granollers y en Mollet, en Cataluña. Es máster en cuidados paliativos y actualmente ella es la que coordina el GES, del que es miembro desde el 2008. Ambas son docentes, autoras de diversas publicaciones en guías y en artículos científicos. Y luego me gustaría resaltar algo importante. Eva es amante del mar y de la música. Y a Mónica le encanta nadar y también es aprendiz en piano. Y tanto tienen en común entre el agua y las notas musicales que Mónica y Eva fluyen y cantan juntas en las reuniones del GES. Y con eso le cedo la palabra en primer lugar a Mónica. Muy bien, muchísimas gracias, Nadia, por esta presentación tan bonita, ¿no? Y bueno, gracias a las que nos han liado, a Karma y a Lori, nuestras compañeras de Psicopalis. Y bueno, vamos a intentar hacer como una presentación de esto, de lo que nos habéis pedido, ¿no? De la transversalidad de la espiritualidad en la clínica, y lo vamos a hacer entre las tres, ¿no? Como los tres mosqueteros, las tres mosqueteras, vamos a intentar y sobre todo a ver si queremos dejar un tiempo al final para poder compartir y preguntar, etcétera, ¿no? Porque estamos todos en la clínica. Voy a empezar compartiendo la presentación. Bueno, pues este es el título que nos dijeron, espiritualidad como eje transversal de la atención, ¿no? Bueno, quizá para hablar de la espiritualidad en el ámbito clínico, sí que necesitamos hacer un cambio de enfoque, ¿no? Porque quizá todos los clínicos tenemos entrenada la mirada a los síntomas y a cosas que se pueden evidenciar de una forma más sencilla o que estamos más entrenados en ello, ¿no? Quizá a nivel emocional, ¿no? Las psicólogas estáis más cerca de todo este ámbito porque también dijéramos que exploráis y acompañáis
aspectos del ser humano que son más invisibles que lo que es otro tipo de manifestaciones, ¿no? Que podamos ver en lo físico. Hablando las tres, planteábamos un poquito este guión de tarde, ¿no? A estas horas, nada más salir de trabajar la mayoría y los que se conectan desde otros países es otro horario, pero bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la espiritualidad en el ámbito clínico. Hay un compañero mío que cuando lo oiga le hará gracia, ¿no? Que lo comente, que el otro día me dijo, mira, Mónica, la espiritualidad es como la miga del pan, ¿no? Entonces, bueno, son como, a veces no sabemos cómo situarlo y bueno, vamos a intentar en esta tarde dar una pincelada que nos pueda ampliar esa mirada como esa foto del cambio de enfoque, ¿no? En la cámara de fotos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la experiencia de sufrimiento. Siempre digo lo de un poco porque no nos da tiempo a hacerlo en profundidad, pero sí se dan pistas por si luego alguien quiere profundizar. Además, pues como decía antes Nadia, hay muchas cosas publicadas, etcétera, ¿no? Luego del modelo transversal nos va a hablar Nadia, de cómo se hace esto en el equipo también nos va a hablar Eva y luego haremos pues algunas reflexiones finales. Y bueno, quizá es importante tener en cuenta que nuestra biografía la vamos construyendo durante toda nuestra vida, pero también en el proceso de enfermedad. Cuando pasa el proceso de enfermedad no damos a un botón y la vida se para, aunque lo parezca a nivel biográfico o a nivel de impacto cuando nos comunican una enfermedad avanzada o grave, parece, pero la biografía se sigue construyendo, ¿no? Como en este cuadro de Klee. Y bueno, cada uno vamos afrontando los momentos de nuestra vida de forma diferente, ¿no? Tanto todos los actores que intervenimos en la clínica, tanto la persona enferma como la familia y personas significativas, como los profesionales también, ¿no? Bueno, esta foto que bueno, yo personalmente la suelo poner mucho porque, claro, aquí se nos van los ojos, pero esta biografía viene de lo que hay en el espejo. Hay mucho detrás de cuando vemos, ¿no? Por eso es importante ese cambio de enfoque que planteábamos al principio. Me gustaba mucho Nadia y esto lo copié de ella, ¿no? Como en una clase que nos dio, nos decía ella como arte terapeuta de también ampliar el enfoque a la parte sana de la persona, no solo esto a la que nos entrenan como clínicos, sino ampliar esa mirada. A veces un símbolo como de separarte, ¿no? No de tener ahí la cara pegada, sino ver qué más trae esa persona. Porque no nos dejamos nuestros valores ni nuestra forma de afrontar la vida en casa. Esto va junto y en la cama del hospital, en el domicilio, cuando vamos al encuentro clínico, nos encontramos con todo eso. ¿Y qué pasa en el encuentro clínico? Como vemos aquí, está la persona que es el centro de nuestra atención, como está puesto en todos los papeles, y tiene una vivencia de la enfermedad y una biografía. Está la familia, que tiene también su vivencia, que no tiene por qué ser igual, y su biografía, que está muy conectada con la de la persona enferma. Y luego aparecen los profesionales, que también tenemos una visión de la enfermedad, no tenemos una vivencia. En ambos, en familia y persona, ponemos vivencia, porque la vivencia física de padecer la tiene la persona, pero la familia está afectada directamente por ese proceso de enfermedad. ¿Y qué ocurre? Pues que aquí en este encuentro clínico hay tres biografías que se encuentran, cada uno con sus cosas. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya estamos entrando en lo que es la transversalidad de lo que intentamos transmitir esta tarde, ¿no? ¿Qué es importante en el encuentro clínico, ¿no? Y esto lo trabajamos mucho en el modelo, tanto en el Foro Iberoamericano como en el GES, ¿no? Esa autoconciencia de lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasa en el encuentro clínico? ¿Qué elementos existen? ¿No? ¿Qué anatomía, hablando en términos clínicos, tiene ese encuentro clínico? Por supuesto, son necesarias herramientas como la autoconciencia, desde el respeto profundo. Cada persona es única y aquí no está puesto nada gratuito porque como no tenemos tiempo, hemos entresacado la esencia de lo que queremos transmitir. Y cada persona es única, esto hay que creérselo cada día, cada hora, cada minuto y con cada persona que te encuentras. Porque a veces arrastramos, venimos de una habitación, vamos a otra, de un domicilio. Cada persona es única. Todos los que hemos pasado por un proceso de enfermedad, tú no estás pensando en que el médico, la enfermera o el psicólogo que te atiende, tú eres el 21 que te atiende. Para ti
y para tu familia estás deseando que te vea el médico y que te diga cómo estás, o la enfermera o el psicólogo, ¿vale? ¿Qué pasa esto? Es importante darnos cuenta que la enfermedad nos acerca al límite de la vida, ¿no? Podemos vivir el límite de dos maneras, como carencia o como frontera. Y ahora explicaremos un poco esos dos ámbitos. Otra cosa importante, otro aspecto de este encuentro es la simetría moral. Reconocer a la otra persona como interlocutor válido, ¿no? Que no sea un encuentro piramidal. Nosotros sabemos muchísimo de la clínica, pero de quien más sabe de la biografía es la persona enferma y la familia, ¿no? Por eso es fundamental. Y la competencia profesional, muy importante. En esto también tenemos que formarnos, en competencia. ¿Cómo nos acercamos a la experiencia de sufrimiento, ¿no? Acercarnos como carencia es limitante y como frontera es, pues como los que pensaban que la Tierra, todavía hay alguno por ahí, ¿no? Que la Tierra era plana. ¿Y qué pasaba? Pues que veían ahí el límite y punto, se quedaban ahí paralizados. Pero hubo otras personas se acercaron al límite y lo vivieron como frontera. ¿Y qué pasó? Pues que había más recorrido detrás, ¿no? De ese aparente límite. Pues también hay recorrido detrás de una enfermedad avanzada, de un pronóstico de vida corto. Hay una frontera ahí, ¿no? Y quizá la labor transversal sería acompañar ese proceso. Como dice, todos hemos leído este libro, ¿no? Y qué importante lo esencial es invisible a los ojos, pero es que estamos hablando de lo esencial. Y es importante cómo nos acercamos a lo esencial y qué pensamos cada uno de lo esencial. Y es que están los valores, el propósito de vida, el sentido. Y desde lo esencial es desde donde planificamos en cuidados paliativos. Hacemos esa planificación compartida de la atención, pero hablando de aspectos multidimensionales, ¿no? Hablamos siempre. Por tanto, es importante tener en cuenta no como un lujo o como, bueno, venga, voy a hacer esto. No, es que es una realidad que encontramos en la clínica, pero que si no ampliamos el foco, no lo vamos a tener en cuenta. Por eso esa necesidad tan grande de seguir haciendo y poner en valor todo esto en el encuentro clínico, ¿no? Por hablar de espiritualidad y poner algo de palabras, ya que estamos en un ambiente, en un contexto científico, clínico, bueno, pues estas personas se juntaron en Ginebra con Cristina Pulchansky, que la veis aquí, en el año 2013, hicieron una primera definición de espiritualidad que vamos a dar una pincelada por que veáis que hay definiciones operativas de espiritualidad clínica. Hay dos españoles, está Xavier Gómez Batiste y Enrique Benito, que como sabéis pues es un referente a nivel de España y a nivel internacional también, ¿no? Y fijaos qué definición hicieron, después de estar un montón de tiempo ahí, todas estas personas expertas, ¿de qué hablan cuando hablan de espiritualidad, ¿no? Como hablábamos antes de la esencia. Tiene que ver con la búsqueda de sentido, propósito, de trascendencia. Fijaos cómo se experimenta a través de la relación, porque somos seres en relación con la familia, a nivel personal, con nosotros mismos, con toda la comunidad y también con la naturaleza, lo significante y lo sagrado, ¿no? Como muchas personas viven también su espiritualidad no de una forma religiosa, sino a través de la naturaleza, a través del arte, de la música. Dentro de SEPAL hicimos una definición más modesta y más corta, ¿no? Pero que también, como veis, tiene que ver con esa naturaleza profunda, ¿no? Esto de la esencia de lo que hablábamos, ¿no? De dotar a la vida de sentido, conexión y trascendencia, que tiene mucho que ver con lo anterior. Y como veis, cuando nos ponemos a pensar en esto, todos los seres humanos vamos coincidiendo en algo, igual que ocurre cuando echamos un vistazo a las tradiciones de sabiduría. Hay un punto en común que suele ser troncal, que suele estar dentro, en lo profundo. Por ejemplo, esta definición para las enfermeras, Nanda, ya sabéis, es referente, ¿no? Y veis cómo también se habla de lo mismo, significado, propósito y conexión consigo mismo, etcétera, ¿no? Por verlo. Esto es un esquema que nos puede servir, pero los que habéis hecho formación dentro de SECPAL lo habéis visto muchas veces. Esto es por ponerlo de una forma más clara, ¿no? Como si dijéramos la anatomía. A mí esta parte, como yo a veces lo digo, ¿no?
Primero lo viví acompañando a personas en la casa de acogida hasta Escapi. Fijaos el proceso, cómo evoluciona y cómo escribe ella, ¿no? A nivel ya cuando estamos en esta parte de la trascendencia, una persona afectada y con SIDA avanzado terminal que murió allí en la casa de acogida. Como al principio ya vino muy enfadada, sabéis que los enfermos hacen su itinerario y bueno, y dentro, que es importante creer en esos recursos que la persona tiene, ella supo encontrar esa forma de trascender, ¿no? Porque estamos en la clínica y nos encontramos muchas veces con el sufrimiento existencial, que es subjetivo, es un malestar intenso que invade absolutamente la persona en su totalidad. No solo procede del área física, sino que procede de diferentes áreas y ahora estamos centrados en ese sufrimiento existencial, ¿no? Expresado por esta imagen que, bueno, creo que habla de este vacío, ¿no? Con el que la propia persona se puede encontrar. Por eso es importante que a través de diferentes cosas podamos analizar la realidad, ¿no? Y trabajar con lo que tenemos en la clínica. Por eso hablábamos al principio de que cada persona es única. Hay diferentes definiciones de sufrimiento que la conocéis. Aquí simplemente subrayamos en rojo que es una amenaza a la integridad. Ramón Vallés, nuestro querido Ramón Vallés, ¿verdad? Ha sido maestro de todos y todos le seguimos nombrando, como hablaba de ese sufrimiento como balance entre amenazas y recursos. Importante entrenar la mirada, no solo en ver las amenazas, que eso se nos da genial, necesidades, amenazas, lista de problemas, pero es que también hay recursos. Y aquí, aunque parezca que es una pluma, resulta que esto está equilibrado. Y muchas veces vemos esos procesos de enfermedad en las personas. Qué importante es hacer despejos para poder validar los recursos que la persona tiene dentro, ¿no? Este es un cuadro de Javier Barber, un resumen en el que habla de el sufrimiento visto como problema, que esto estamos súper entrenados, y como una condición existencial, como parte de la vivencia del ser humano en esta vida, ¿no? Y la estrategia aquí sería acompañar. Por tanto, es importante diferenciar, ya que estamos ahí en clínica y ahora estamos todo el rato con la ecografía, con medir, con tal, fijaos la expresión de sufrimiento y la experiencia, lo diferente que es, ¿no? La importancia de ahondar aquí, ¿no? Y dejar a la persona que vaya expresando y sacando. Ya luego nos compartirá Nadia un poco cómo hacer esta intervención. Esta frase nos ayuda mucho a refrescarnos y a ayudarnos a enfocar no solo en el cuerpo, sino en la persona, ¿no? Que es donde realmente, como dice Michael Kearney, a la hora de hablar del acompañamiento, la vida interior del clínico determina la calidad de la presencia, ¿no? De esto hablamos mucho en el modelo, cómo me acerco como persona. No está la rotación de opioides, no está la reestructuración cognitiva, un recurso social, el acompañamiento espiritual, la herramienta es el propio profesional a través de unas actitudes y de una competencia. Y estas actitudes también se entrenan. Y bueno, voy a dar paso a mi querida Nadia y te hago de secretaria para que nos expliques un poco cómo hacemos qué hacemos con esto, ¿no? En la clínica. Muchas gracias, Mónica, por la claridad y todas estas imágenes preciosas, muy sugerentes. Entonces, un inciso muy práctico, queremos verlo así, es cómo aterrizamos todo esto en la atención espiritual que puede ofrecer un equipo interdisciplinar de cuidados paliativos. En el GES abogamos por un modelo transversal. ¿Y qué quiere decir? ¿Podemos pasar? Eh, que todos los miembros del equipo tienen que ser capaces de identificar tanto las necesidades como los recursos espirituales de pacientes y familiares, y eso significa que hay que poder familiarizarse a estos conceptos y a sus manifestaciones para responder a ellas. Atender, vamos a ver ahora, porque lo ponemos entre corchetes, esta palabra, va a responder a esas necesidades y observar esos recursos desde la propia disciplina y la técnica profesional. Y eso, de alguna manera, puede ser algo un poco vertical y desde, a la vez, eh, la propia persona que somos como profesional,
de persona, de ser humano a ser humano, y eso es totalmente horizontal. Así que se cruzan, se suman estas dos esferas en este modelo. Pero una atención transversal no quiere decir que todo el mundo en el equipo hace de todo y hace lo mismo, ¿no? Y por eso podemos pasar a la siguiente diapo. Por eso esa propuesta que hacemos de niveles de atención, de acompañamiento en este eje espiritual. El primer nivel sería lo que acabamos de comentar, ¿no? Nivel general, todos los profesionales son capaces de identificar, de reconocer, de ser sensibles a estas manifestaciones y de dar un retorno, así decir, ¿no? A la persona. Puede ser una mirada, puede ser un gesto, algo que nos sale del corazón para significarle a la persona que estamos a su lado. Eso es bastante habitual en cuidados paliativos, bastante innato, es parte muchísimas veces de nuestra vocación de ayudar, ¿no? Pero aquí en el modelo se trata de darnos cuenta de que cuando estamos haciendo eso, estamos trabajando a este nivel, ¿no? No invisibilizarlo, sino ser conscientes de ello, ¿no? Luego pasaríamos a un segundo nivel, un intermedio, donde nos podemos abordar, lanzar a explorar esto que hemos identificado. Podemos preguntar de manera más activa, de manera adecuada, y para eso también formarse, entrenarse, y para dar ese retorno, aprender técnicas de validación, que son particularmente importantes. Y luego pasamos proponemos un tercer nivel, lo llamaremos profundo, donde intervenir se hace de manera más intencionada, más dirigida a todos los elementos que hemos podido recoger en los dos niveles anteriores de identificación y de exploración, para que en ese encuentro de persona a persona podamos ambas personas, profesional y persona acompañada, vamos a decir así, ir a acompañar, a tocar lo esencial. Lo vivimos esto, a todos los niveles hay una vivencia, pero respecto a lo que Mónica acaba de presentar, como qué es lo esencial, pues realmente ambas sentimos y tocamos esto y lo transitamos, ¿no? Algo especial pasa ahí que realmente depende de un nivel específico de atención. Vamos a ver que, sí, quería precisar, antes de pasar a las siguientes diapositivas, que este nivel no está reservado a una disciplina en particular. Realmente dependerá del nivel de formación específica que podamos tener, nivel avanzado en esta formación, pero desde cualquier disciplina paliativista de persona interesada en ir a tocar precisamente estas manifestaciones muy humanas, ¿no? Entonces pasamos a la última. Mónica, por favor, sí. Que desde ese modelo, cada profesional tiene la responsabilidad, ¿no? de hacer una reflexión sobre la persona que soy como profesional, cuál es mi visión del mundo, cuál es mi visión de las relaciones entre las personas y visión de la vida y de la muerte. Implica un trabajo personal, una introspección y una toma de conciencia de nuestro mundo interior, de nuestra biografía y en relación. Conciencia de este cruce que decíamos entre mi esfera técnica profesional y mi esfera personal, totalmente encajable en una nueva forma de cuidar y de acompañar. Y por eso también consciente cada profesional del propio nivel de formación específica y de las ganas o intereses para ir profundizando o avanzando en esa formación, eventualmente, según el interés, para saber a qué nivel de acompañamiento voy a poder trabajar.
y eso, con relación a algo que tan importante y también tan identitario de los cuidados paliativos, que es el eje espiritual, existencial. Y hasta aquí, para esa parte del modelo. Mm. Y como todo lo que nos ha explicado Mónica y Nadia, la potencialidad que hay en el trabajo en equipo. Porque igualmente que estemos en una consulta, que estemos atendiendo a esta persona, hay más profesionales que están interviniendo en este proceso, tanto atendiendo a la persona que está enferma como a la familia. Entonces, sí que hay una profundidad en esta potencia del trabajo en equipo y es una herramienta que nos puede ayudar a disminuir el sufrimiento y a cuidar mejor a todos los que intervienen, persona enferma, familiares como profesionales. Pero sí que es necesario una estructura y una funcionalidad. Siguiente. Van formando, yo creo que los que llevamos muchos años en paliativos, es la frase, ¿no? Has trabajado en equipo, enséñame tus cicatrices. Bueno, hay una dificultad en el trabajo en equipo. Hay momentos de dureza, no deja de ser que el equipo lo formamos personas vivas, personas que vamos cambiando y es un órgano vivo y tiene sus diferentes fases. El trabajo o la potencia es cómo con los componentes del equipo, las personas que intervenimos, podemos crear un relato conjunto y esto no es fácil. Hay veces suponen tiempo y suponen otros factores, pero es importante relatar de que no es tan fácil trabajar en equipo, porque ni escogemos a nuestros compañeros, sí que tenemos una visión o una misión conjunta, pero todos deberíamos de saber cuál es nuestra misión. Entonces, desde ahí empezar a creer y a crear y construir el trabajo en equipo. Siguiente. Como este vínculo, ¿no? Tenemos que crear este vínculo intraequipo. Es necesidad de que haya una democracia interna. ¿Qué supone para todos los componentes por igual? Supone un esfuerzo, supone un compromiso y voluntad de cada componente, una generosidad en el dar y en el de salir de tu silla, de tu confort, para poder escuchar al otro. Humildad, porque hay veces que hay gente que cuando agradecen, ¿no?, la atención por el equipo, claro, solo si en mi equipo somos 15 y solo 3 han intervenido en esa situación, que han acompañado, felicitan a estos 3. Pero esos agradecimientos para todo el equipo, porque es el que monta la estructura para que estos 3 profesionales puedan hacer aquella atención. Y está bien esta humildad y la horizontalidad dentro de montar la estructura, de tomar decisiones, un respeto profundo y también aceptar a la vez la diferencia de lo que podemos sumar cada uno, nuestra singularidad, cómo equilibra este trabajo en equipo. Y sí que el profesional tenemos que tener un balance entre el bien individual y el bien común, porque si no sí que está desequilibrado. ¿Cómo podemos apuntalar este trabajo, este vínculo intraequipo entre nosotros, ¿no? Esta conexión. Se tiene que haber creado espacios formales de reflexión y deliberación y que todos los profesionales lo identifiquen. Porque hay algunos que dicen, no, no tenemos estos espacios. Cuando les dices en la reunión de equipo, en este momento, vale, entonces lo identifican. Espacios donde pueda haber cabida de la expresión, de la emoción y de la experiencia vivida del acompañamiento. Tiene que haber espacios que permiten las preguntas, sin juicio, ¿no? Pero preguntas por saber, desde una curiosidad y desde profundizar más en el acompañamiento que están haciendo mejor los compañeros. Tiene que haber el espacio de cuidado y también un espacio de celebración. Espacios donde se tenga que reconocer esa individualidad, ¿no? Que hay ritmos diferentes, hay maneras, mejor cuando llamas cada uno tiene una peculiaridad de preguntar, de cómo empiezas esas visitas, las primeras visitas, las llamadas de exploración. En la reunión de equipo debe de haber como una estructura donde haya cabida de todos, de todas las disciplinas, donde se pueda compartir ese itinerario del cuidado, destacando anclajes,
de las diferentes personas que intervienen, ¿no? De esa singularidad de la persona que estamos acompañando, para que, por ejemplo, yo hoy voy a un domicilio que no he ido en todo el proceso y ahora es un momento de situación de últimas horas. Si yo tengo los anclajes donde se han apoyado mis compañeros, me es más fácil poder trabajar este momento con la familia y con la persona. Entonces, podemos ser diferentes, pero nos identifican que somos del mismo equipo, ¿no? Por las palabras, el tono de cuidar y tener un enfoque integral, ¿no? De la persona y la familia. Y formar parte de un equipo es una invitación a no tener miedo a disolverse en el equipo. No me llamen Eva, es decir, soy una enfermera del equipo, ¿no? Como la gota, es una gota que tiene su identidad, pero está dentro del agua. Trabajar la confianza entre nosotros para que mi compañero pueda intervenir en el plan de trabajo, ¿no? Dibuje sobre el dibujo. Es decir, yo puedo tener un itinerario de cómo acompañaré, pero a lo mejor mi compañero se conecta desde otra dimensión con aquella persona y hablarán de cosas diferentes y le ayudará a lo mejor a poder trascender o a transitar este proceso. Potenciar la singularidad y el trabajo en equipo, nos tenemos que creer, y es verdad que protege, equilibra y cuida, y nos cuida como profesionales. Pero también es decir, como tú has creado ese equipo, tiene que ser desde un ambiente que cuida. Invita a la conexión con nuestra esencia, como equipo que nos identifica, que a mí me da identidad y la que da sentido a mi trabajo. Y en días que a lo mejor yo tendría que ir renovando esta vocación de trabajo en equipo. Seguro que hay momentos, ¿no? Los que llevamos tiempo y en trabajo en equipo que tirarías la toalla, pero vuelves como a pensar y a renovar esta vocación de que el trabajo en equipo ayudará al otro, pero también a la par me cuidará. Y sin olvidar, sin olvidarnos que al ser nosotros la herramienta de cuidado, necesitamos esta red de apoyo dentro del equipo que nos pueda cuidar y nosotros tomemos conciencia de autocuidarnos para seguir acompañando. Estás muteada, Mónica. Perdón, porque quizás me he superpuesto con Mónica. Iba a decir muchísimas gracias, Eva, por recordarnos la simbiosis tan necesaria entre los diferentes miembros del equipo y recordando ese interdisciplinar, ¿no? Esa conexión como eslabones precisamente que hemos visibilizado ya en la primera parte tan esencial de Mónica, ¿no? Entonces, ya la última parte que Mónica nos la presenta. Sí, yo también nos invito a intervenir a las dos, ¿no? Porque realmente todo lo que hemos hablado, que no queríamos tampoco extendernos demasiado en el modelo GES, porque ya es más de 20 años del modelo y creo que la mayoría de la gente lo conoce, pero sí que merecía la pena dar una primera pincelada, ¿no? De las bases, ¿no? Como hemos hablado, de como si dijéramos la anatomía de lo que es la esencia de las personas, la espiritualidad, para poder movernos. Ponemos anatomía como metáfora clínica y también hablar de la experiencia de sufrimiento, porque, claro, nosotros como seres humanos vemos, y sobre todo a lo que nos dedicamos, estas profesiones, ¿no? de relación de ayuda, resonamos y empatizamos, ¿no? con la persona cuando vemos el sufrimiento. Entonces es súper importante poder sumergirnos en la experiencia de sufrimiento desde, como decía, nos ha recordado Nadia en ese modelo transversal de intervención, según el nivel de intervención, pero cuanto más profundidad adquirimos en la intervención, más importante es esa formación en competencias profesionales para el acompañamiento espiritual en clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante recordar que estamos ante un impacto en la biografía de la persona, como decíamos antes, no solo de la persona que enferma, sino también de la familia. Cada uno vive en el proceso de enfermedad y como habréis visto muchas veces, como todos nos dedicamos
a la clínica, ¿no? Cómo a veces hay las personas enfermas que han hecho un recorrido y que están a lo mejor en una fase ya de aceptar o de integrar, ¿no? Porque muchas veces vamos cambiando los lenguajes. Integrar, a veces hablamos de aceptar no como resignación, sino como dice muchas veces Mónica Caballé, ¿no? En una expresión muy clara, aceptar la realidad como real, no como buena. No acepto la enfermedad como que me encante tener una enfermedad o bueno, venga, esto. No, 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 el positivismo, esta esclavitud de todo tenemos que darle la vuelta y todo es maravilloso. No, no, hay que cambiar el lenguaje. La realidad, a nadie le gusta sufrir, ¿no? Y ojalá el sufrimiento no existiera. Pero ya que existe, ya que es una realidad que se impone, es importante reflexionar acerca de esto. Ahora hablamos como profesionales, como nos habéis pedido, ¿no? De este modelo transversal, y qué importante es aproximarnos y analizar esa experiencia de sufrimiento, entenderla lo mejor posible, porque si no nos quedaremos aquí, en la ola. Todo esto es mar, todo esto, si no analizamos, tiene el mismo componente, pero qué diferente es si yo me pongo aquí en medio del sufrimiento y me contagio y estoy ahí y no sé qué hacer, pero todos, como ya ha dicho Nadia, que me ha encantado, ¿no? Que nos encanta el mar. Yo como soy del centro, pues no tengo la suerte como vosotros de vivir al lado del mar y soy novata en el mar, ¿no? Pero cuando vas al mar y viene una ola súper grande, el instinto te dice, voy para adentro y me muevo poco, ¿no? Pero por lo menos no me trago todo el agua que viene. Quizá es importante ante la experiencia de sufrimiento poder hacer esto, ¿no? También bajar nosotros a esa esencia nuestra que como seres humanos tenemos, que forma parte de la anatomía, si queréis un término clínico. Pero todos vamos al encuentro clínico, como decíamos al principio, con nuestros valores, con nuestros miedos a la muerte o no, con el proceso de enfermedad, con vivencias de acompañar a familiares, que a lo mejor voy a la habitación de un paciente que tiene el mismo diagnóstico que mi madre o que mi hermana, y todas estas cosas resuenan. Qué importante es en cada encuentro clínico conectar aquí, hacerlo desde aquí, desde esta esencia. Y cuando vamos desde la esencia, como hablaba antes Michael Kearney, la calidad de la presencia desde aquí es muy diferente. Y vamos con una humildad terapéutica que eso yo creo que deberían ponerlo ¿no? en el sello, ¿no? Estamos ante la experiencia de sufrimiento, las personas están cerrando su biografía, la familia también con ellas. Y en cada encuentro es importante que nos acerquemos con toda nuestra competencia, con todo nuestro mejor hacer, nuestro mejor saber, con todo, pero sabiendo que es una experiencia única, que esa persona solo se va a morir una vez, que esa familia solo va a tener la pérdida de la muerte esa vez de esa persona. Y es fundamental cómo nos vamos a acercar ahí, ¿no? Sobre todo si nos acercamos desde la esencia, veremos, y todo lo hemos visto, ¿no? Primero a veces estas experiencias, pasa igual que cuando hablamos en bioética, ¿no? Sobre la experiencia moral, luego ya lo contextualizamos, hablamos de un marco ético, etcétera, pero la experiencia se da y la experiencia de conectar con nuestra esencia la tenemos. Todos, tengamos creencias religiosas o no, hemos tenido momentos cumbre, ¿no? de una experiencia que te sientes conectado con otra persona, que te sientes conectada con la naturaleza, con una música. Y es importante que como competencia, a nivel competencial, como profesionales, podamos ver qué nos ayuda a conectarnos con esta esencia, ¿no? Cuando una de las cosas, como hablaba antes Eva, el poder, el trabajo en equipo, ¿no? Cuando podemos arroparnos, ¿no? Dentro de un equipo. Por eso es tan importante cuidar esto. Es importante, como os decía por un poco en esta diapositiva, hablamos de la autoconciencia, de darnos cuenta todos los aspectos que se dan, qué realidad estamos viendo en el encuentro clínico, no solo lo físico. Conectar con nuestra propia vocación. ¿Por qué hemos decidido ser enfermera, ser médico, ser psicólogo, ser trabajador social, ser arteterapeuta y dedicarme a esto? Esto no es gratuito, por algo
Y muchas veces en ese recordatorio es cuando tomamos conciencia y nos venimos aquí. Importante hacer algún repaso también por dentro de forma transversal nuestra, ¿no? Como decía Eva, ¿no? Qué riqueza poder compartir esto con alguien, porque si no somos los raritos, ¿no? Con amigos, pues a veces dices, bueno, sí, yo me dedico, bueno, ya cuando llevas ya tiempo ya te da igual, ¿no? Pero no es normal a lo que nos dedicamos, o cualquier ser humano te dice, yo no podría estar ahí con el sufrimiento humano, etcétera, ¿no? Eh, Descubrir la grandeza en la fragilidad. Como todos somos vulnerables, todos los seres humanos tenemos vulnerabilidad, tenemos esa interdependencia, porque a veces, "Buah, yo es que he hecho una intervención estupenda". Bueno, tú has llegado y has sido la gota que colma el vaso, pero tus compañeros, la auxiliar que ha empezado a hacer el aseo, la psicóloga que ha ido por ahí, y todos estamos dando un mensaje de acogida incondicional, de mira, yo no puedo borrar tu sufrimiento así, no tengo, pero puedo acompañarte, ¿no? La estrategia del sufrimiento como condición existencial. Voy a estar aquí y no te voy a abandonar, voy a estar. Y te voy a preguntar cómo quieres que te acompañe. No desde mi necesidad de acompañar, desde mi vocación, sino mi vocación es estar, acompañar, mi trabajo, mi competencia. Y tengo que preguntarte cómo tú quieres que yo te acompañe, porque a lo mejor es en el silencio o hay que dejar ratos de soledad. Es importante acompañar, ¿no? Como decíamos al principio, cada persona es única y cada momento de cada persona, que eso también se lo he escuchado a Ramón Vallés, es único también. Pero es que lo tenemos facilísimo. Tenemos la evidencia, por supuesto, de las publicaciones, pero por suerte, esta parte, la espiritualidad, la esencia, tenemos la evidencia de nuestra experiencia como personas. Por eso decimos que al encuentro clínico vamos personas, cada uno revestido con la competencia que nos toca, ¿no? Y qué importante también es recibir el legado y asomarnos al límite a través de las personas que acompañaron, ¿no? A mí personalmente me ha ayudado mucho a asomarme a esa frontera que me ha tocado vivir hace poco, ¿no? Que algunos conocéis. Y me han ayudado estos maestros, que no lo decimos gratuitamente, porque ellos se atreven a asomarse, ¿no? Y como que te van entrenando a poder asomarte y decir, bueno, o me creo ya que la Tierra es plana y punto, y aquí, o voy a ver qué pasa en esa frontera, ¿no? Y me asomo. Por ejemplo, esto es una hija que nos trajo este legado, ¿no? Después de que se muriese su padre. Y fijaos lo que escribe su padre, ¿no? Cómo es capaz de, en una situación de conocer su pronóstico y tal, pues habla de esa trascendencia. O sea, no es que esto no lo hayamos inventado nosotros, es que es algo que forma parte de la realidad de la vida. El sufrimiento es una realidad, pero también la trascendencia es una realidad, ¿no? Y bueno, pues veis aquí cómo le habla y como estas palabras tan bonitas, ¿no? Marieta, que bueno, esta persona que también fue una de las maestras, ¿no? Como ella tenía miedo a dejar de existir, ¿no? Estaba muy bien a nivel intra, ¿vale? Que hemos hablado de la anatomía, muy buena relación consigo misma, con su familia, con lo demás, pero cómo trascender. Y ella lo repetía mucho, tengo miedo a dejar de existir. Y fijaos cómo ella encontró, esto es un escrito que ella nos hizo y la familia, todos los escritos, porque ella hacía escritura reflexiva, le ayudó. Y esto seguro que habría una Nadia por ahí, y bueno, también sus nietos le hicieron dibujos en el libro y fijaos, llevo de la mano al miedo, lo invito a mi mesa, pero no solo pongo en mi mesa al miedo, también pongo el amor. Y en la clínica nos encontramos con amor, que es, como dice muchas veces Enrique, es la compasión, es la manifestación del amor cuando se encuentra con la experiencia de sufrimiento, ¿no? Y los profesionales, a nivel profesional y competencial, también tenemos este encuentro compasivo, ¿no? Con los pacientes, desde la simetría moral más absoluta. Y bueno, solo me queda dar gracias en nombre de las tres a vosotros por vuestra escucha, invitaros a que participéis y también dar gracias a todos los maestros que nos enseñan cada día a acercarnos a la esencia del ser humano, a poder situarnos aquí en un momento de sus vidas muy vulnerable, que no significa debilidad ni fragilidad.
ahí la vulnerabilidad humana se manifiesta, pero en nuestro día a día también nosotros somos vulnerables. Bueno, pues aquí lo dejamos enunciado y ahora os invitamos a participar. Gracias. Un momento, ¿me puedo permitir, aprovechando la última diapositiva, Mónica, que ¿Quieres que la ponga o no? No hace bueno, falta. bueno, así la tenemos delante, así la puedes Vale. poner, pero precisamente agradeciendo a los maestros y como eso que me venía de esta preciosa imagen del mar en la profundidad, en el fondo del océano, pues recordar el maestro Kearney precisamente, que él habla de que cuando encontramos ese momento tan profundo de persona a persona, tocando la esencia, pues respiramos, nos damos cuenta de que podemos respirar debajo del agua. Y me parecía bonito esto que decía él, ¿no? Porque a veces precisamente pasando esa frontera, todos estamos un poco ahogados con la idea de que ahí no vamos, no nos metamos, que por miedo a no poder respirar. Y, y esta preciosa frase que nos regala también, pues podemos sentir que es posible respirar bajo el agua, en sintonía con nuestro equipo, pero acompañando la esencia de las personas que nos encontramos en la clínica. Dejando la palabra a toda la audiencia y comentarios o preguntas, feedback. Y nadie se anima de momento mientras lo estáis pensando. Yo estaba pensando en distintas cosas, escuchándoos. Gracias por vuestras palabras, por lo que habéis compartido. Eh, Pensaba, por ejemplo, entre Nadia y tú eres arteterapeuta. ¿Qué nos comentas sobre la relación entre el arte y la dimensión espiritual de la persona? ¿Qué nos dices sobre esto? Oh, bueno, gracias, Lori. Puedo decir que siento el arte como cargado de esta ligereza, como recordando una de las diapositivas, ¿no? De la balanza entre la piedra de amenaza y la pluma de la ligereza. Pues yo pondría ahí, en esta ligereza de la pluma, cómo concibo el arte en relación al acercamiento espiritual de tanto de la persona con la cual me puedo encontrar como la propia. Que, que el arte parece existir, según los grandes expertos de la evolución humana, parece existir para poder ayudarnos a afrontar el sufrimiento. Si se ha mantenido así en el curso de los miles y miles de años, es porque aporta algo que es, a pesar de no poder solucionar, o como decía Mónica, no hacer que desaparezca el sufrimiento, eh, aceptar o afrontar el sufrimiento desde esto que nos ha dado la naturaleza y se llama arte. Ahora está el arte de los grandes maestros, de todo lo que podemos encontrar en los museos, en las galerías y que ya nos pueden ayudar, pero también el arte más básico, que es el que se utiliza en arte terapia para ir a conectar con las partes sanas de la persona, aunque esté muy cerca, a pocos días y a veces a pocas horas de morirse. Y todavía es posible manifestar estos recursos que tenemos los seres humanos. Se llama arte. Hay alguien que ha escrito en el chat que Sandra, que dice yo tendría una pregunta, curiosidad desde su experiencia.
A ver, vamos a ver. Eh, eh, aquellos pacientes que consiguen una mayor trascendencia, una mayor conexión con ellos mismos, parecen más tranquilos que aquellos que no llegan a tener esta conexión. Esa es la pregunta de Sandra. Claro. Hay veces la conexión y la trascendencia, hay veces es muy sutil, ¿no? Hay veces gente que tiene pánico a morirse, ¿no? Que no puede afrontar que desaparecerá, que se va a evaporar. Ese pánico, a veces que unas horas antes de dormir, antes de morirse, están dando las gracias, están diciendo que quieren a todos sus familiares. Y es esta intuición, porque es real, ¿no? Lo que decían, es una es real, que se están muriendo, y entonces lo que imperia es esta conexión con los suyos y consigo mismos, ¿no? Y a lo mejor son unas horas antes. Seguro que aquellas personas que han ido aceptando, integrando esta realidad de un pronóstico corto de vida que le queda poco con los suyos y con lo que a ella o a él le hace disfrutar de la vida, es mucho más fácil o es más tranquilo poderlo acompañar. Pero también aquellas personas que ha habido un pánico y tú estás ahí, puedes ayudar, puedes hacer, esa presencia puede hacer que aquella persona pueda confiar y dejarse ir, ¿no? Con tranquilidad. Anda, mira. Pilar Arranz, y Arranz. Un honor que estés aquí conectada. Perdóname, Mónica, el honor es para mí, pero ¿habéis visto que la respuesta ha sido silenciosa? Nos habéis llevado a la esencia, como decía Byung-Chul Lan, esa presencia silenciosa y receptiva. No me queda nada más que agradeceros esta sesión maravillosa desde la ciencia y el corazón, con esta profundidad que da gusto oíros, da gusto el poder recordar la autoconciencia, ir a la esencia y poder respirar dentro del agua. Solamente quiero daros las gracias de corazón. A las 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Pilar, querida Pi. ¿Alguien más quisiera compartir o hacer un comentario o pregunta? Veo muchos corazones volando por ahí. Ujú. Personas que están dando las gracias. Eh, Sandra tiene otra pregunta. Dice, dado que la música, la naturaleza, el arte llevan a conectar y hacen de vehículo, ¿cómo se podría integrar en las áreas de hospitalización de paliativos en las que no hay musicoterapia o arteterapia? Bueno, yo tengo el lujo que estoy viendo aquí a María José, bueno, además que está Nadia, ¿no? Cómo se integra, ¿no? Y cada vez más la música, ¿verdad? En las unidades de paliativos, el arte, ¿no? Porque como decía antes Nadia, es como una vía directa, ¿verdad? Es que he visto a María José aquí conectada y me acuerdo de sesiones y de donde no llega el lenguaje cognitivo, ¿verdad? A veces se llega de corazón a corazón, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? De esencia a esencia, porque hay cosas que no puedes razonar. Sí, María José, dinos si quieres. Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, solo comentar es que es verdad que la música envuelve y es como que da un sostén
que permite que la persona sea lo que es en ese momento sin forzar nada. Y yo siento que justo hoy lo comentaba con una compañera, digo, en las sesiones de musicoterapia no hay tanta palabra, salvo que pues, el paciente lo quiera y queramos hacer un trabajo y necesitemos la palabra, ¿no? Pero en muchas ocasiones es el silencio y ese arropo que da la vibración de la música, ¿no? Los sonidos, los cuencos y la presencia. Yo siento que eso, la presencia la llevamos todos en el acompañamiento y sé que es un valor. Y nuestra voz, nuestra forma de expresar, nuestra forma de decirle a una persona cómo estamos ahí a su lado, con las palabras técnicas y tal. Siento que la palabra lleva mucho. Y luego, bueno, pues el recurso de la música también lo tenemos todos, porque todos somos seres musicales. Todos tenemos una música que nos llena, que nos impacta, que nos abre el corazón, ¿no? Y que nos hace sonreír, iluminar. Y solamente con poder traerle a la persona, oye, ¿cuál es tu música preferida? ¿A ti qué te gusta? Seguro que ahí podemos ofrecerle un espacio de conexión con algo interno que puede ser visto y vivido, ¿no? En esos momentos que enriquecen el momento. Bueno, muchas gracias por este espacio y un placer veros. Gracias, María José, porque del hilo de lo que dices, realmente estoy totalmente en sintonía con esto. Me gusta recordar siempre que el arte nos pertenece a todos los seres humanos, pertenece a la humanidad y seguramente con esa visión pues a más todavía que la humanidad, ¿no? Con eso quiero decir que es cierto el uso de las artes de manera muy dirigida, como arte terapia, musicoterapia, requiere de una formación para poder practicar una disciplina muy concreta, pero precisamente como en este momento todavía no están reconocidas y presentes en todos los hospitales, en todas las unidades de cuidados paliativos, el arte sí está porque está unido a nuestro ser humano profundo. Y la visión, la mirada artística nos pertenece a todos, todas, ¿no? Y también es mirada artística que pararse a mirar, en este caso visual, porque María José nos hablaba de lo que envuelve la música, son diferentes lenguajes del arte, son múltiples y imágenes que traen las familias, los pacientes que están en las repisas, una familia o una imagen de lo que sea, eh, pararnos a mirar, a contemplar. La contemplación en sí es una mirada artística y la imagen visual es un vehículo a precisamente ir a lo que trae, lo que representa la imagen. Es arte también poder pararse a mirar por la ventana un trozo de cielo azul o lluvioso, pero junto con la persona que acompañamos, coger esa imagen visual y ir juntos a viajar hacia ella. Y eso está a disposición de todos los equipos de cuidados paliativos. Si precisamente, y con lo que queríamos traer hoy, ¿no? Eh, nos damos cuenta de que lo que vamos haciendo de manera muy innata y muy deseada, eh, pues de forma muy consciente, darnos cuenta que tenemos muchísimas más herramientas de las que creemos, incluido el arte, desde luego. Hemos prometido que vamos a ser muy puntuales hoy y son las 5 ya. Em, pero quiero agradeceros a las tres por esas palabras tan profundas y llevarnos a ese lugar profundo en el océano, ¿no? De cada uno de nosotros mismos, ¿no? Ayudarnos a conectar y vamos a seguir haciendo. Eh, quiero decir para las personas que estáis conectadas que
que tenéis en la página web de SECPAL, en la sección de SEP Psicopalis, el calendario de la formación. Que el siguiente webinar lo haremos el 24 de septiembre y ese será sobre psicología paliativa, mitos y realidades hoy en día, y se hará en conjunto con la plataforma Al Final de la Vida. Y que luego en octubre los que estamos nos vemos y en Cartagena haremos una reunión de Psicopalis ahí, a ver, en persona para los que podéis estar, y quizás si lo logramos de forma híbrida online para los que no podéis estar presencialmente. Y luego en noviembre también tendremos el último webinar del año sobre las nuevas tecnologías y cuidados paliativos. Entonces, para que sepáis, seguir atentos. Y hoy muchísimas gracias, Mónica, Nadia, Eva, por compartir, y también a las personas que habéis participado. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos los que os gracias. habéis conectado, conocidos, que vemos por ahí muchas caras conocidas, por vuestro interés y por vuestra presencia, por la calidad de vuestra presencia hoy aquí. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Gracias. Hasta otro encuentro.